En la Argentina, la etapa de industrialización por sustitución de importaciones tuvo tres subperiodos distintos. La primera etapa, que abarcó los tres lustros comprendidos entre 1930 y 1945. La segunda etapa, que corresponde a los 10 años que van desde 1945 a 1955. Y la tercera etapa, entre 1958 y 1976. Cada uno de estos subperiodos tuvo sus particularidades, sus aspectos virtuosos y sus limitaciones. El tercer subperiodo, marcado por el crecimiento cuantitativo de la clase media y por la llegada de empresas de bandera estadounidense, finalizó con la política económica de la dictadura iniciada a partir del golpe de Estado civil-militar del 24 de marzo de 1976. En 1930, el colapso de la economía produjo un nuevo orden internacional que fue decisivo a la transformación de la economía argentina. Entre 1929 y 1932, el comercio mundial disminuyó un 60% y los países que vendían manufacturas decidieron proteger sus economías, y los países que exportaban materias primas se quedaron sin compradores. Esto hizo que la Argentina decida impulsar un proceso de industrialización para sustituir la exportación de manufactura. La etapa de industrialización se dividió en tres partes. El primer subperíodo de la ICI entre 1930 y 1945 se caracterizó por el crecimiento de industria en Argentina, que cambió de producir bienes primarios a dedicarse a la industria. El Estado elevó los aranceles aduaneros a las mercancías importadas, lo que incentivó la inversión extranjera directa. Luego de la restricción que imponía la Segunda Guerra Mundial, las industrias ligadas a los electrodomésticos y metalurgia sencilla crecieron. El segundo subperíodo de la ICI entre 1945 y 1955. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, la industria argentina se profundizó de manera acelerada. Se expandió las industrias y se utilizó intensamente la mano de obra, que generó un crecimiento en los sectores obreros. La industrialización impulsada por el gobierno de Perón demostró su limitación ante el segundo plan quinquenal. El plan era invertir en las industrias petroleras y químicas, pero era demasiado caro producirlo y no era competencia para los otros países. El tercer subperiodo de la ICI entre 1958 y 1976 se caracterizó por el comercio de la industria pesada y la llegada de capital extranjero, pero no resultó bien, ya que era mayor la salida de beneficios de este filiales hacia su casa de matrices que la entrada de divisas por las exportaciones. La clase obrera. La industrialización iniciada en la década de 1930 dio espacio para la aparición de un nuevo actor social en las ciudades más grandes de la Argentina, los obreros industriales. Entre 1935 y 1946, la cantidad de trabajadores del sector secundario se duplicó y la clase trabajadora se incorporó a la vida política y social. El desarrollo industrial desigual. La región pampeana fue el territorio más beneficiado por el desarrollo industrial, a partir de sus ventajas comparativas para la erradicación de industrias, como la disponibilidad de mano de obra calificada, infraestructura en rutas, vías y puertos, y un mercado de consumidores grandes. Las áreas de desarrollo intermedio. Algunas provincias de las regiones trapampianas se incorporaron al proceso de la industrialización, aunque este no tuvo la misma intensidad que el de las provincias de la región central del país. Las áreas de la región extrapampeana cuyas economías regionales habían crecido durante la etapa agroexportadora podrían insertarse en algún éxito del modelo de industrialización. Cada provincia se especializó en un solo tipo de producción orientada en el mercado interno. Durante toda la etapa de esta situación de importaciones, los gobiernos implementaron una serie de medidas que fortalecieron el crecimiento de estas economías. La incorporación de la tecnología fue otro de los factores que permitió el crecimiento de las agroindustrias de la región. En 1945 se estatizó la exploración y explotación de los yacimientos de carbón. Tanto la industrialización como la comercialización, el transporte y la distribución quedó en manos del Estado. Esto dio impulso al crecimiento de la mina carbonífera del río Turbio en la provincia de Santa Cruz. En 1972, durante la dictadura del general Alejandro Agustín Lanusse, se sancionó la Ley de la Promoción del Territorio Nacional de Tierra de Fuego, que estableció un área aduanera especial e incentivos para la erradicación de industrias, como la radioproducción o la exención de impuestos nacionales y de derechos de importación. A partir de 1930 se incrementó la demanda internacional de manzanas y peras producidas en la región, en ese momento con el objetivo de comercializar la fruta en el mercado externo. El sector público también tuvo un papel central en el desarrollo de obras de pavimentación de las rutas para mejorar el transporte de la fruta hacia los principales puertos exportadores, y en la construcción de infraestructura de riego eficiente para la provisión de agua para cada parcela de cultivo de frutales. La ciudad de Buenos Aires se consolidó como el centro urbano más productivo del país,
Los obreros industriales y los sectores de menores ingresos se ubicaron en la periferia de la ciudad, donde estaban radicadas muchas de las pequeñas y medianas industrias textiles, de alimentos, metalmecánicas y químicas. El Estado adoptó diferentes criterios de la construcción de viviendas. Por un lado, se construyeron barrios de casas bajas, con viviendas individuales, habitadas por una sola familia, en lotes propios y con una relativa independencia de los vecinos. El territorio patagónico se hizo famoso gracias a sus características climáticas y su baja densidad, ya que la población determinó la incorporación de procesos industrializados, porque esta estaba ligada a la participación activa del Estado. A lo largo de la etapa de la ICI se implementó políticas para promover el desarrollo de las agroindustrias en la oasis de la provincia de Río Negro. El Estado, mediante el otorgamiento de créditos y subsidios, promovió la incorporación de nuevas maquinarias para optimizar la conservación y el empaquetado de fruta. Los desarrollos obreros, que eran la pavimentación de rutas para mejorar el transporte de la fruta hacia los principales puertos exportadores y en la construcción de una infraestructura de riego para la provisión de agua cada parcela de cultivo de los frutales. La organización de la etapa ICI era en donde el centro de la ciudad creció a lo alto, mientras que en la periferia se expandieron los barrios de casas bajas. Después estaban las viviendas individuales, estas eran habitadas por una sola familia en lotes propios y con una relativa independencia de los vecinos. En estos casos, los barrios Primero de Marzo y Juan Perón estaban construidos en la ciudad de Buenos Aires. Después estaban los barrios obreros, que eran compuestos por bloques de edificios de departamentos rodeados en general por espacios verdes. El precio de los alquileres imponían condiciones más ventajosas para los inquilinos. Promovió la venta de terrenos en cuotas y se financiaban a través de bancos hipotecarios nacionales. Como veremos a continuación, el Estado estuvo presente en varias fases de la Argentina, más que nada en todo lo referente a las exportaciones y mercancías extranjeras. Es así como en 1946 asumió la presidencia Juan Domingo Perón. Los primeros años de gobierno, Perón estatizó los ferrocarriles y los servicios de telefonía, creó organismos de crédito industrial, fundó empresas de servicio e impulsó el desarrollo energético. IAPI. Una de las funciones del IAPI era comprar la producción agropecuaria y luego venderla al exterior. Los recursos obtenidos eran transferidos al sector industrial. En 1947 se implementó el primer Plan Quinquenal, que tenía varios objetivos. En primer lugar, el plan protegía las industrias ya existentes mediante las rebajas de los aranceles y los fletes, y el control de las importaciones. En segundo lugar, promovía la creación de nuevas industrias que permitían reemplazar los productos importados. Para ello, brindaba créditos y subsidios para la compra de maquinaria. Promocionaba energía barata y asesoramiento técnico, y proponía la obligación gradual de comprar productos nacionales. Por último, el plan fomentaba la creación de industrias para la defensa militar. Para lograrlo, elaboró el plan de la Dirección General de la Fabricación Militar. Migraciones internas. A partir de la década de 1930 se inició un proceso de despoblamiento en las áreas rurales y de poblamiento acelerado en las áreas urbanas. Las corrientes migradoras no provenían del exterior, sino del interior del país, y se dirigían hacia las ciudades más industrializadas. Hacia mediados de la década de 1940, las migraciones internas afectaron a casi un cuarto de la población del país. El distanciamiento de actividad agraria y la incorporación de nuevas tecnologías disminuyeron el empleo en el campo y produjeron el éxodo rural. La búsqueda de mayores oportunidades de trabajo, de mejores condiciones de vida y de proceso a una mayor oferta de servicio impulsó el abandono de las áreas rurales hacia las ciudades. Las ciudades del área pampeana, es decir, los centros industrializados, fueron el principal foco de atracción para quienes dejaron sus provincias natales. La llegada de los inmigrantes estimuló el crecimiento de las ciudades más industrializadas, extendió sus límites y unió localidades cercanas entre sí que antes habían estado separadas por zonas rurales. Durante la etapa de la ICI crecieron los aglomerados urbanos que ya existían en el modelo agroexportador. Los obreros industriales y los sectores de menores ingresos se ubicaron en la preferencia de la ciudad, donde estaban radicadas muchas de las pequeñas y medianas industrias textiles. En el centro de la ciudad creció lo alto, mientras que en la preferencia se expandieron los barrios de casas bajas. El Estado adoptó diferentes criterios para la construcción de vivencias. Por un lado, se construyeron barrios de casas bajas con viviendas individuales. En 1956 se creó el Instituto de la Vivienda. En la década de 1960, el flujo de inmigrantes superó la oferta de viviendas y encarneció la tierra urbana. Los sectores más pobres se instalaron en barrios precarios que luego se conocerían con el nombre de Villa Miseria.